No miré atrás cuando salí de esa sala de conferencias. Simplemente caminé directo a mi puesto y empecé a apagar todo. Sabía exactamente dónde vivía cada archivo, registro y proceso porque yo mismo había construido la mitad de ellos. Eran 7 años de mi vida, desaparecidos en un parpadeo. Me contrataron en precisión del centro justo al salir de la escuela de oficios, 25 años, completamente novato y con mucha hambre. Yo era el tipo que se ofrecía para el turno de noche, que trabajaba los fines de semana y cubría a quien se reportaba enfermo. No importaba de qué se tratara, yo decía que sí, siempre. Al principio, sentí que valía la pena. Arreglaba cosas que nadie más veía, pequeños errores de calibración en las lecturas de par, desviaciones en las tolerancias de micras, cosas que la gente atribuía al estándar de la industria, pero que yo sabía que era simplemente trabajo mediocre. Me iba a casa por la noche y usaba mi propio equipo para hacer pruebas, pedía prestado equipo, pedía prestado tiempo. Mi novia solía reírse de lo en serio que me lo tomaba, pero yo estaba construyendo algo. Un fin de semana, descifré un método que redujo nuestro ciclo de pruebas a casi la mitad. Se acabó el esperar 3 ciclos para confirmar la precisión. Solo uno, limpio, repetible, rápido. Documenté cada paso y se lo entregué a mi supervisor. 2 semanas después, se implementó en toda la planta. La calidad se disparó. Los rechazos cayeron en picado. Éramos el niño mimado de la empresa, y Víctor lo presentó directamente a la junta directiva como si se le hubiera ocurrido a él. Sin crédito, sin bonificación, solo un gran trabajo, equipo, en el siguiente correo electrónico general. Luego llegó el contrato de Consorcio Industrial del Norte. Todos lo promocionaban como si Ricardo, de ventas, fuera una especie de hacedor de milagros. La verdad era que las tolerancias de Consorcio Industrial del Norte eran brutales. Una sola desviación y se marcharían. Mis especificaciones pasaron la inspección con un índice de precisión del 99,8%. El cliente incluso me envió un correo electrónico directamente para darme las gracias. Ricardo lo imprimió y lo pegó en la puerta de su oficina. Pero bueno, lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que todavía estaba construyendo algo, que el buen trabajo se notaría con el tiempo. Luego vino el lanzamiento en Europa. Todo se vino abajo. La planta de Múnich marcó nuestras máquinas desde el primer día. Dijeron que las tolerancias estaban muy desviadas, que el utillaje era inestable. Víctor irrumpió en mi oficina, con la cara roja de ira, y me dijo sin rodeos, arregla esto o estás despedido. Sin preguntas, sin apoyo, solo una amenaza. Así que lo arreglé. Trabajé 3 fines de semana seguidos, me perdí la boda del primo de mi novia, cancelé la cena con sus padres y no dormí más de 4 horas por noche. Reescribí los protocolos de calibración desde cero, diseñé documentos de capacitación de emergencia y realicé sesiones virtuales a las 2 de la mañana debido a las zonas horarias. Cuando finalmente pasó la inspección, estaba en una llamada de Zoom guiando a un tipo en Alemania sobre cómo realinear un soporte de fijación agrietado porque su equipo había dejado caer la caja durante el transporte. Al día siguiente me enteré de que hubo una fiesta de celebración en toda la empresa. No me invitaron. Ahí fue cuando dejé de esperar las gracias. Cada año después de eso, recibía la misma evaluación, consistente, fiable, un activo valioso. Luego me deslizaban la misma prórroga salarial y actuaban como si fuera un regalo. Mientras tanto, los nuevos contratados con menos experiencia y una trayectoria más débil entraban ganando 100.000, a veces 200.000 pesos más que yo. Un tipo ni siquiera sabía leer un micrómetro correctamente, pero tenía una voz más fuerte en las reuniones, así que lo ascendieron rápidamente. Cuando le pregunté a recursos humanos al respecto, simplemente se encogieron de hombros y dijeron, todo depende de cómo negocies. Ahí fue cuando lo entendí. La lealtad no importaba. Los hechos no importaban. Dejé de preguntar y empecé a buscar. Pulí mi currículum, llenándolo de datos, no de palabrería. Creé un portafolio que mostraba resultados, reducciones de pruebas, tasas de defectos, mejoras en la capacitación. Sin exageraciones, solo números duros y victorias limpias. No lo publiqué, solo se lo envié discretamente a algunas personas de mi red. Un amigo de la escuela de oficios trabajaba ahora en un proveedor cerca de Saltillo. Se lo pasó a alguien que conocía. Así fue como empezó.
Un mes después, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Sofía. Dijo que era la directora del Consejo Nacional de Certificación Industrial. Dijo que había leído algo que escribí hacía 2 años sobre la optimización de los bucles de calibración y quería hablar. No lo sabía entonces, pero ese correo electrónico lo cambiaría todo. Su mensaje era simple: me gustaría que nos reuniéramos. Casi lo borro, pensando que era correo no deseado. Pero luego la busqué. Era real. Más que real, llevaba más de una década dirigiendo el Consejo Nacional de Certificación Industrial. Llamé al número que indicaba. Respondió al segundo timbre. Javier, me alegro de que te hayas puesto en contacto, dijo. Su voz era tranquila y profesional, pero aguda, el tipo de voz que no pierde el tiempo. Me gustaría que nos reuniéramos en persona. Para cenar esta semana, si estás libre. Nos reunimos en un tranquilo restaurante de carnes en el centro. Pensé que hablaríamos 30 minutos, tal vez 1 hora. Se convirtieron en 3. Desmenuzamos ideas técnicas, rebotando el uno en el otro como si hubiéramos trabajado codo con codo durante años. Me preguntó por mi método, cómo lo había escalado, cómo había formado a otros técnicos. Esbocé diagramas en servilletas. Se rió cuando me exalté explicando la desviación de la tolerancia, no la risa burlona a la que estaba acostumbrado en precisión del centro, sino una risa real y aguda, como si de verdad disfrutara viendo a alguien a quien le importaba. A mitad de la noche, se inclinó sobre la mesa. Javier, dejémonos de rodeos. Te queremos. Ingeniero jefe de estándares. Dirigirías una nueva iniciativa, reescribiendo las directrices de precisión para toda la industria. Me quedé helado. El Consejo Nacional de Certificación Industrial no era una empresa más. Eran los que ponían las reglas. Cada taller, cada proveedor, cada planta seguía sus estándares. Ocupar ese puesto significaba que no solo arreglaría problemas dentro de una empresa, estaría dando forma a las reglas con las que jugaban todos los demás. Respiré hondo. Necesito tiempo. 2 semanas. Quiero dejar mi trabajo actual de forma limpia. He invertido 7 años allí. No lo voy a echar todo por la borda. Ella asintió al instante. Hemos esperado años a alguien con tu habilidad. ¿Qué son unas semanas más? Eso me impactó. No estaban desesperados. Eran pacientes. Veían valor, mi valor. Por primera vez en mi carrera, sentí que estaba hablando con alguien que realmente entendía lo que hacía, que no se limitaba a sentir mientras esperaba a que me callara. Antes de aceptar la oferta del Consejo Nacional de Certificación Industrial, quería ver si Precisión del Centro finalmente reconocería mi valor. Fue entonces cuando decidí que le daría a Precisión del Centro una última oportunidad. Entré en esa evaluación anual, armado hasta los dientes, documentación apilada, pruebas alineadas, datos de la industria resaltados en rojo. Pedí algo modesto, nada descabellado, solo un pago justo por el trabajo que ya estaba haciendo. Se rieron, descartándome como si estuviera pidiendo una limosna. Y justo ahí, lo entendí. Nunca pensaron que yo valiera más, no por los números, no por los presupuestos, sino porque nunca planearon pagarme más. Dejé ese sobre en la mesa durante su reunión de operaciones de la mañana. La misma sala de conferencias, el mismo café rancio, la misma gente. Luego volví directamente a mi puesto como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Ni Víctor, ni Diana, ni siquiera Carla de Recursos Humanos, que normalmente no podía resistirse a meter las narices en cualquier cosa que oliera remotamente a drama. Ese silencio duró 3 días enteros. Yo tampoco dije nada, simplemente me puse a trabajar haciendo limpieza. Organicé mis archivos, etiqueté los registros de los equipos y copié los datos de las pruebas a la unidad compartida. Nadie notó que dejé de asistir a las sincronizaciones interdepartamentales. Me salté la revisión del jueves con calidad, ni una palabra. Pero al tercer día, algo cambió. Primero llegaron los correos electrónicos, luego las llamadas. Diana, Víctor, Recursos Humanos, uno tras otro. Todos urgentes, todos marcados como de alta prioridad. Los ignoré. Estaba terminando un documento de procedimiento cuando Raquel de Recursos Humanos me encontró cerca de la bahía de calibración. Javier, hola,
¿Puedes venir conmigo un segundo? No me miraba a los ojos. La seguí por el pasillo, pasando la sala de descanso, hasta una de las salas de conferencias más pequeñas con paredes de cristal. Víctor y Diana ya estaban dentro. También Ricardo, por supuesto. Todos parecían haber envejecido una década desde el lunes. Víctor se levantó cuando entré. Hablemos. Me senté. No dije ni una palabra, solo esperé. Diana se aclaró la garganta. Hemos revisado tu expediente de nuevo. Tu trabajo durante los últimos 7 años. Ha sido significativo. Nos gustaría ofrecerte un aumento, con efecto inmediato. No me moví. Víctor añadió, también te ofrecemos un ascenso, especialista técnico senior. Tendrías un puesto en el comité técnico interno. Mayor visibilidad, más participación en los procesos. Me eché hacia atrás. ¿Eso es todo? Ricardo habló por primera vez. Hablamos en serio. Aumento salarial del 50%, mejora de título, autoridad presupuestaria total sobre tus proyectos. Dejé que eso quedara en el aire un segundo más de lo necesario. Luego me levanté. Nunca se trató del dinero. Hice una pausa. Bueno, quizá en parte, pero sobre todo, solo quiero trabajar en un lugar al que no le importe un bledo hasta que estoy a punto de irme. Víctor intentó sonreír. Siempre has sido parte de este equipo, Javier. Lo miré directamente a los ojos. No, siempre he cargado con este equipo. Gran diferencia. No discutieron. Sabían que yo tenía razón. Después de esa reunión, el ambiente volvió a cambiar. Tipos que nunca me habían dicho más de 2 palabras empezaron a preguntarme si quería ir a almorzar. Uno de los ejecutivos, ni siquiera recuerdo su nombre, me acorraló en el ascensor y me preguntó si podía recordarle cómo la variación del par afecta a la fluencia térmica, como si no hubiera publicado 2 guías internas sobre ello el año pasado. No perdí el tiempo. Documenté todo, cada proceso, cada script, cada estándar de inspección. Hice copias de seguridad de todos los registros de proyectos, creé 3 planes de formación distintos y se los asigné a 3 tipos escogidos a dedo para cubrir lo que dejaba atrás. Ninguno de ellos tenía la visión completa, y me aseguré de que cada uno solo conociera su parte. No por rencor, sino por estrategia inteligente. Redundancia. En mi penúltimo día, Ricardo pasó a mi lado y murmuró, ¿de verdad te vas a ir justo cuando las cosas por fin están mejorando? No respondí. Solo le entregué una memoria USB a Jimena, de calidad, y le dije, ese es el historial completo de defectos de los últimos 5 años. La vas a necesitar. Ella parpadeó. ¿Necesitarla para qué? Ya verás, dije, y me marché. Mi último día, Víctor me encontró junto a las taquillas. Parecía cansado, la camisa por fuera, la corbata torcida, el rostro demacrado como si no hubiera dormido. Estás tirando por la borda 7 años, Javier, dijo. Cerré la cremallera de mi bolsa. No, por fin los estoy rentabilizando. Abrió la boca de nuevo, pero no le di la oportunidad. Gracias por la experiencia, dije. Me eché la mochila al hombro y salí por última vez. No miré atrás. Las siguientes 3 semanas fueron mías. Conduje hasta la Huasteca Potosina para ver a mi tío. Me quedé en su cabaña desconectada, sin servicio de telefonía móvil. Pesqué por primera vez en mucho tiempo, dormí hasta tarde, desayuné sin prisa y me senté en el porche con una cerveza y un silencio real. Cuando finalmente volví a mirar mi teléfono, tenía 14 llamadas perdidas, 5 de recursos humanos, 2 de Víctor, el resto de varios ejecutivos. Ninguna de Diana. No devolví la llamada. En lugar de eso, empaqué mis cosas, volé de vuelta a Querétaro y me presenté a tiempo para el primer día en el Consejo Nacional de Certificación Industrial. Sofía me recibió en el vestíbulo. Me alegro de que estés aquí, dijo, llevándome más allá de la granja de cubículos directamente a una oficina privada con mi nombre ya en la puerta. No un título falso, no un espacio de cortesía. Una oficina de verdad. Mía. Me entregó una carpeta y dijo, tu primera tarea. Revisa esto. Actualiza todo lo que no coincida con las mejores prácticas actuales. Empieza por lo que más importa.
Hojeé las primeras páginas. Se me tensó la mandíbula. Yo había superado la mayoría de esos estándares hacía 3 años. Me puse a trabajar. Sin ego, sin amargura, solo la verdad. Extraje datos de pruebas, comparé resultados del mundo real y llamé a talleres de 5 estados para validar las capacidades de los equipos. Si algo no se sostenía en todos los ámbitos, lo eliminaba. Reescribí todo de forma clara. Sin lenguaje vago, sin relleno de la industria, solo estándares rigurosos respaldados por pruebas. Al final del primer mes, había presentado más de 200 páginas de directrices revisadas. Sofía las aprobó sin una sola corrección. 3 días después de que se publicaran los nuevos estándares, mi teléfono se iluminó. Diga, respondí. Hola. Su voz era tensa. Era Jimena. ¿Viste lo que publicaron? Los umbrales actualizados de alineación de par. No los vi, dije. Los escribí yo. Se quedó en silencio unos segundos, y luego solo dijo, ah. No se lo restregué por la cara. No era necesario. Precisión del centro no estaba ni cerca de cumplir, y lo sabían. 3 días después de la llamada de Jimena, recibí una notificación de nuestra base de datos de cumplimiento. La preverificación acelerada de precisión del centro volvió marcada. En rojo. Sus herramientas tenían 6 años de retraso con respecto a las especificaciones. La documentación era un desastre, notas escritas a mano, sin registros digitales, trazabilidad inconsistente. Todo su proceso de verificación estaba unido con cinta adhesiva y optimismo. No me sorprendió. Les había advertido hacía años. Esa tarde, sonó el teléfono de mi escritorio. Línea directa, sin identificador de llamada. Descolgué. Javier. La voz de Víctor llegó, baja y cortante. ¿Has hecho esto personal? Miré por la ventana. No, Víctor. Lo he hecho profesional. Simplemente no te mantuviste al día. Él se burló. Cambiaste los estándares para fastidiarnos. Mantuve mi tono plano. Los estándares se aplican a todo el mundo. Solo estás enfadado porque no te dejé hacer trampas para evitarlos. Colgó. Una semana después, volé a Ciudad de México para la Cumbre Industrial Nacional. Un gran evento, proveedores, fabricantes, representantes de certificación. Estaba en un panel sobre ética e ingeniería de precisión. Justo antes de subir al escenario, sentí que alguien se ponía detrás de mí. Javier. Era Ricardo, con la misma sonrisa grasienta. Solo que ahora sus ojos estaban vacíos. Sabes, hemos gastado 136 millones de pesos intentando replicar tu protocolo, dijo. Contratistas, consultores, laboratorios externos. Todavía no podemos alcanzar los números que tú alcanzaste en 2020. No respondí, solo lo miré. Bajó la voz. Pagaremos discretamente. Solo ayúdanos a cumplir. Extraoficialmente. Negué con la cabeza. Ilegal y poco ético. ¿De verdad vas a dejar que nos hundamos?, dijo. Ya os lo hicisteis vosotros mismos, dije, y me alejé. 15 minutos después, estaba en el escenario hablando de transparencia, estándares y cómo las empresas fracasan cuando persiguen el crédito antes que la competencia. Ricardo se sentó en la segunda fila. No tomó ni una sola nota. A la mañana siguiente, encontré un correo electrónico de Diana. Asunto, hablemos, lo abrí. Javier, sé que hay tensión, pero creo en las soluciones. Reunámonos. Tengo una oferta, director de desarrollo de precisión. Departamento completo, presupuesto abierto. Tú escribes la hoja de ruta. Nosotros la seguimos. Diana, no respondí. Llamó esa noche. Respondí. Eres demasiado inteligente como para fingir que esto no es estratégico, dijo. Precisión del centro necesita liderazgo. La industria necesita alineación, ¿y tú? Ya tengo un departamento, la interrumpí. Ya escribo la hoja de ruta. La diferencia es que la gente realmente la sigue. Su voz cambió. Consorcio Industrial del Norte está a punto de cancelar.
¿Quieres que 400 personas pierdan su trabajo? Hice una pausa. Solo llamas porque te estás desangrando, no porque creas en lo que construí. Se quedó en silencio. Terminé la llamada y fui directamente a mi pizarra, porque lo que no sabían era que mi siguiente movimiento no era por venganza. Era para rediseñar todo el juego. Al final de esa semana, la pizarra de mi oficina parecía un mapa de guerra, notas adhesivas, impresiones, flechas que conectaban problemas con políticas, soluciones con silencios. Fue entonces cuando lancé el protocolo de atribución. Era simple, voluntario al principio. Las empresas que se adherían tenían que dar crédito a los ingenieros reales detrás de sus innovaciones en informes, propuestas e incluso en comunicados de prensa. Se acabaron los esfuerzos de equipo, sin rostro que se tragaban los avances individuales. Si tu método reducía los plazos de entrega o ahorraba costes, tu nombre aparecía en él. La mayoría de los ejecutivos se lo tomaron a risa. Parece papeleo extra, dijo un director ejecutivo en una mesa redonda. Otro preguntó, ¿cuál es la ventaja de dar nombres? Lo único que haremos será inflar egos. No lo entendían. Pero algunas empresas sí lo hicieron. Firmas más pequeñas, en su mayoría, ambiciosas, avispadas, desesperadas por atraer talento. Se adhirieron rápidamente, y en 2 meses, estaban inundadas de currículums. Los reclutadores empezaron a llamar al Consejo Nacional de Certificación Industrial pidiendo listas de atribución. Los candidatos a puestos de trabajo preguntaban si una empresa usaba el protocolo antes incluso de aceptar una entrevista. Las revistas especializadas se hicieron eco. El nuevo estándar de oro para el crédito en ingeniería, decía un titular. Precisión del Centro, ahora rebautizada como Componentes del Bajío, no le gustó eso. Presentaron una queja ante la Junta de Supervisión, acusándome de usar información privilegiada para sabotear sus sistemas, dijeron que escribí intencionadamente estándares que no podían cumplir y que luego lancé el protocolo de atribución para beneficiarme de su colapso. Lo llamaron manipulación premeditada de la industria. Activamos el protocolo 37, auditoría de cumplimiento total. Mi equipo legal y la División de Cumplimiento del Consejo Nacional de Certificación Industrial sacaron todos los registros de cambios, todos los correos electrónicos. 2000 páginas de documentación, más de 100 vídeos instructivos, todo con fecha y hora, todo limpio, sin que faltara una sola línea. Su caso se derrumbó frente a toda la Junta de Supervisión. Su propio consultor admitió oficialmente que Componentes del Bajío había perdido los archivos de datos originales de mi método de calibración. Sin copias de seguridad, sin control de versiones, sin documentación interna propia. Y lo que es peor, habían usado copias piratas de mis scripts de prueba, pero no entendían cómo funcionaban. La Junta no solo desestimó la queja. Abrieron una investigación separada por declaraciones falsas, mala gestión de la propiedad intelectual e intento de difamación. Los inversores entraron en pánico. 2 se retiraron esa semana. Los contratos empezaron a desaparecer. Consorcio Industrial del Norte lo hizo oficial, se marcharon. 3 proveedores cortaron lazos. Víctor fue suspendido. La prensa se dio un festín. El gigante que se comió su propio motor, decía un artículo. Cuando el ego lucha contra la ética y pierde. No lo celebré. No públicamente. Simplemente seguí trabajando. El mensaje se estaba extendiendo rápidamente. Apareció sin avisar. Sin cita, sin correo electrónico, solo Diana de pie en la puerta de mi oficina como si perteneciera allí. Todavía llevaba la misma chaqueta, la misma sonrisa forzada, pero parecía más delgada, como si no hubiera estado durmiendo. Javier, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? No me levanté. Habla. Se sentó frente a mí. Sin cuaderno, sin teléfono, solo sus manos fuertemente entrelazadas como si estuviera sujetando algo. 400 empleos están en juego, dijo. Esta investigación está asustando a todos los inversores que nos quedan. Asentí una vez. Creo que podemos arreglar esto, dijo. Crédito público, pago retroactivo, derechos de nombre sobre el protocolo de calibración. Te lo mereces todo. Me recosté en mi silla. Ese no es el problema, Diana.
¿Todavía crees que esto se trata de arreglar una relación? No es así. Me miró como si no entendiera, pero sé que sí lo hizo. El único camino a seguir, dije, es la adopción total del protocolo de atribución. Cada innovación, cada ingeniero, transparencia total en toda la organización. Apretó la mandíbula. Incluso si eso nos hunde. No parpadeé. Entonces no deberíais haberla construido de esta manera. Se levantó, caminó hacia la ventana y no dijo nada durante casi un minuto. Luego se dio la vuelta. ¿Dejarías que la empresa muriera por un principio? La miré directamente a la cara. No. La dejaría morir por ego. Ese fue el final. Se fue sin decir una palabra más. Un mes después, Componentes del Bajío emitió un comunicado oficial: estamos adoptando el protocolo de atribución en todos los departamentos, con efecto inmediato. La firma al final no era la de Diana. Pertenecía a su nuevo director ejecutivo, David Garza, un ex ingeniero, un tipo que realmente sabía cómo funcionaba un brazo de torsión. En ese mismo anuncio, publicaron una lista de ingenieros que habían contribuido a desarrollos clave durante la última década. 26 nombres. El mío encabezaba la lista, 17 innovaciones distintas vinculadas directamente a mí. Fue surrealista leerlo impreso, verlo reconocido, sin ediciones, sin notas al pie, sin tonterías de esfuerzo de equipo. Recuperaron su certificación. Por los pelos. No alcanzaron el estatus oro, pero superaron el umbral para el cumplimiento provisional. Consorcio Industrial del Norte se había ido, esa puerta se había cerrado de golpe, pero un nuevo proveedor firmó con ellos 2 semanas después. No por su tecnología, sino por el comunicado. Los clientes querían transparencia. Querían saber quién estaba detrás de las herramientas en las que apostaban millones. Y funcionó. Componentes del Bajío dejó de desangrarse. Jimena me contactó poco después. La habían ascendido, jefa de su recién formada división de ética y cumplimiento. Estaba formando un equipo para mantener la honestidad del protocolo dentro de la empresa. Quiero hacerlo bien, dijo, no solo seguir órdenes. Ese momento me impactó más de lo que esperaba. Círculo completo. La misma planta que enterraba nombres ahora tenía una unidad interna para protegerlos. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. 6 meses después, estaba bajo las luces en la cumbre anual de fabricación en Denver, mirando a un salón de baile abarrotado de trajes, ingenieros, reporteros y miembros de juntas directivas. Orador principal. Eso todavía no parecía real. Pasé a la primera diapositiva, solo un gráfico limpio que mostraba las cifras de adopción. El 61% de las empresas certificadas ya se habían adherido al protocolo de atribución. Más estaban en proceso de revisión. El cambio ya no era una teoría. Era un hecho. Después de la sesión, bajé del escenario para socializar. La mitad de la multitud tenía preguntas. Preguntas reales. No solo sobre tecnología, sino sobre cultura, propiedad, procesos, sobre lo que significaba finalmente dar crédito a las personas que realmente hacían el trabajo. Fue entonces cuando vi a Luis. Se acercó con una bebida en una mano, la acreditación colgando de un cordón con el logo de su nueva empresa. No lo había visto desde la semana en que dejé Precisión del Centro. Esbozó una media sonrisa, tan dramático como siempre. Veo que sigues siendo alérgico al crédito, dije. Ignoró eso. Así que dime, esto de la atribución. ¿Qué es realmente? ¿Una forma para que los ingenieros solitarios se hagan ricos mientras la empresa asume todo el riesgo? No me inmuté. El reconocimiento no es beneficio, dije. Es una prueba. Se rió una vez. ¿Prueba de qué? De que el sistema funciona. De que cuando recompensas la excelencia, ésta crece. Cuando la entierras, se pudre. Eso es lo que Precisión del Centro nunca entendió. Pensaron que ocultar el talento los hacía más fuertes. Me incliné ligeramente. Los hizo huecos. Su colapso no fue por mi culpa, dije. Fue porque no pudieron aceptar que yo importaba. No respondió, simplemente se alejó de nuevo hacia el ruido. Y yo me quedé allí, quieto.
La venganza no estuvo en marcharme. No estuvo en las consecuencias. Ni siquiera estuvo en la auditoría. Estuvo en la reconstrucción, la estructura, la permanencia. Hoy, mi nombre figura en las notas al pie de cada manual de estándares actualizado del país. No porque gritara pidiendo crédito, no porque me abriera paso a base de chantajes. Porque me lo gané, y porque ahora hay un marco, uno con políticas, con respaldo, con poder real. Así que la próxima vez que alguien intente enterrar a un ingeniero detrás de una foto de equipo falsa y un correo electrónico de, gracias por tu arduo trabajo, se lo pensará 2 veces.